Flash es un personaje el cual todos saben de su importancia en el universo DC, a nivel multiversal, con sus diferentes momentos en la historia de DC que lo definen como personaje importante en la industria, por sus poderes únicos que lo diferencian del resto, pero principalmente por su simbolismo. ¿Qué representa ser un Flash? Es algo mucho más profundo que correr a la velocidad de la luz o del sonido, es algo más simbólico y significativo. El símbolo de rayo en el pecho que representa algo más grande para poder llamarse un héroe. Hay hechos en los cómics que respaldan el simbolismo de los Flash, de este legado imborrable en el universo DC. Por eso, ¿por qué Flash es un gran héroe? Desde el inicio tuvimos a Jay Garrick dando el ejemplo a Barry Allen y una inspiración enorme para los Flash. Lograron unirse gracias a Flash en dos mundos, donde abrieron la puerta a conceptos cuánticos y físicos en los cómics, del multiverso. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, son las acciones las que respaldan su significado. En Crisis en Tierras Infinitas, Barry Allen se sacrifica para salvar el multiverso y detener la destrucción causada por el Antimonitor. Su acto de sacrificio refleja su valentía y su sentido de responsabilidad hacia el bienestar de todos los universos y las vidas que están en peligro. Barry Allen como velocista tiene que tomar el papel fundamental de tener que usar la máquina llamada Cañón de la Velocidad para viajar en el tiempo y espacio y así neutralizar el plan del Antimonitor que amenazaba todo el multiverso. Durante sus últimos momentos y en su suspiro, vemos que Barry se da cuenta de que la única forma de detener al Antimonitor y salvar el multiverso es sacrificándose a sí mismo, su vida por el resultado de muchas a lo largo y ancho del multiverso. Si bien podemos ver que Barry muere, su legado queda impregnado para luego pasarle la bandera a un joven Wally West en inspiración hacia él y convertirse en el Flash de muchas personas hasta el regreso de Barry en el 2008 en la crisis final, donde en Flash Renacimiento nos explican a qué se debe y por qué vuelve Barry Allen en los cómics. Esa fuerza que utilizó Barry Allen para inspirarse en Jay Garrick y esa fuerza aún más fuerte que utiliza Wally luego de la muerte de su mentor, amigo y casi padre como lo es Barry Allen. Se debe a la conexión intensa que tiene el legado de los velocistas en el universo de DC. El sacrificio, la valentía y la responsabilidad son algunas palabras que definen a todos los Flash, sabiendo que en DC tuvimos muchos. Con esas palabras describo a Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, Bart Allen, Jesse Quick, los hijos de Wally, Max Mercury y todos. A lo largo de las diferentes etapas que tuvo el personaje en los cómics, diferentes autores y hasta portadores, todos han introducido conceptos en los cómics que sirvieron para nutrir al personaje desde el simbolismo que enaltece al héroe más rápido de todo el multiverso. Mark Waid es uno de los autores más influyentes en la historia del personaje, evidentemente es uno de muchos, pero él, luego de la muerte de Barry Allen, se hizo cargo de la etapa de Wally West, dando conceptos fuertes para el personaje que se relacionan con su legado. Waid utilizó la fuerza de la velocidad como una explicación de cómo los velocistas podían alcanzar velocidades extremas, manipular el tiempo y superar barreras físicas. Este concepto abrió nuevas posibilidades narrativas en el futuro y también permitió a los escritores posteriores expandir aún más la mitología de los Flash y su relación obviamente con la velocidad. Él quería centrarse en la idea de un legado duradero y la importancia de la figura de Flash a lo largo del tiempo. Vio que el personaje realmente era único. Introdujo el concepto de los Speedsters, otros personajes con poderes de velocidad que habían existido en diferentes momentos y lugares, lo que permitió una continuidad y una sucesión constante de Flash a lo largo de la historia. Este aspecto de el legado y la sucesión es fundamental en la mitología de Flash. Cada uno de estos personajes ha dejado su marca y ha representado la perseverancia y la continuidad del espíritu heroico de Flash a lo largo del tiempo. Desde lo simbólico, este legado tan constante en Flash implica su conjunto de ideales y enseñanzas que fue dejando a su paso. Es el resultado del impacto duradero que dejó en los cómics, en las generaciones futuras de héroes que nacieron como fruto del sacrificio y en la memoria de que en cada crisis de DC habrá un Flash para respaldar la continuidad o quizás dejar su vida por el conflicto, ya sea un Antimonitor, un Lex Luthor malvado de otra tierra o hasta personajes cósmicos sumamente peligrosos. El legado de los Flash es el resultado de las hazañas, de la valentía, de la responsabilidad, su lucha por la justicia que significa más que su propia vida. Otro gran autor que trajo conceptos de la grandeza del personaje es el mismísimo Grant Morrison, padre del multiverso de DC, autor de Crisis Final, Animal Man, Doom Patrol, Batman y mucho más. Para mí la historia de Flash es una constante paradoja, es una de las grandes paradojas del universo DC, ese sacrificio y resurrección. Es como si DC, en su lugar más profundo y espiritual, necesita de un Flash en los momentos más adversos, y Morrison en su etapa con el personaje presentó la idea de la hiperhistoria. Acá define su idea como una visión del tiempo y la realidad en la que todas las historias y versiones de un personaje existen simultáneamente, en lugar de seguir una línea temporal y línea coherente. La hiperhistoria reconoce la multiplicidad de realidades y versiones alternativas en el multiverso.
Este concepto rompe con la misma realidad, siendo algo constante en DC y de esencia en Flash. Es la mayor idea de que el espíritu de Flash perdura a lo largo del tiempo. Le da más fuerza a que Flash es más que solo un héroe, sino un símbolo mayor que trasciende a las personas que lo representan. Geoff Johns también es un autor que dejó una huella en el personaje. En los 2000 estuvo a cargo de la serie y le volvió a dar la importancia que merece la Speed Force, pero el evento de Flashpoint fue un antes y un después en la editorial y de la mirada que tuvieron los lectores y fans del personaje. Barry Allen rompe el tiempo y cambia la realidad cuando en un acto de humanismo y equivocación utiliza sus poderes para salvar a su madre, algo que todos haríamos si tuviéramos la oportunidad. Pero esto, en los cómics, resultó en un universo DC totalmente distinto al que acostumbraba Barry. Sus amigos no eran sus amigos, había una guerra desatada entre Aquaman y Wonder Woman, y hasta Batman era el padre de Bruce Wayne, Thomas, ya que quien murió en el callejón en realidad fue Bruce. Todo por el precio de volver a salvar a su madre. Barry se ve en una pelea con él mismo donde el duelo por la muerte de su madre claramente le jugó en contra, y ahí se ve en una batalla personal sobre su identidad. Aprende a que el duelo es necesario y que nos podemos equivocar más allá de tener todo el poder que tengamos. Flashpoint es donde más logramos ver transparente a Flash. Es un hombre con sus traumas que eligió hacer el bien, pero que adentro de sí mismo pelea sus propias guerras y dolores. Barry Allen elige la vida de su madre, pero se da cuenta de todo lo que pasó, su duelo, sus traumas, todo eso lo hicieron el héroe que es hoy en día. Literalmente lo hicieron Flash. Eso es lo que representa ser un verdadero héroe. Levantarse todos los días con ese peso de querer tener viva a su madre y sacar a su padre inocente de la cárcel. Pero la vida no es así. Hay veces que hay que soltar y aceptar las cosas como son. Esas situaciones de la vida son las que nos construyen como personas. Barry Allen es testigo de ello y predica el ejemplo de un existencialismo en donde las experiencias de nuestra vida, ya sean buenas o malas, no podemos correr de ellas. Hay que enfrentarlas. Cada uno de los Flash presenta algo especial. Barry Allen es el verdadero sacrificio y responsabilidad, donde dejó siempre su vida para salvar el multiverso, reflejando ese concepto vivo para siempre de los Flash, pero siendo él responsable también de que el día que se convierte en Flash, él creó la Speed Force. Barry es quien siempre defiende la identidad propia, donde luchó con la muerte de muchos seres queridos como su esposa, pero también su madre, para buscar nuestro propio ser como héroes y darle paso a otros grandes. Como Wally West, el hombre que refleja el legado más grande y es la viva representación de que se puede ser uno mismo y rellenar los zapatos de Barry Allen, de que Flash no es un traje, sino un símbolo. Asume el manto de Flash y se enfrenta a millones de desafíos personales, dolencias y una búsqueda de su propia identidad y el significado de ser Flash para honrar al héroe único que tiene el universo DC. Pero Jay Garrick también dejó lo suyo. Él representa el surgir, la primera chispa de esa idea. Jay Garrick es el Flash de la Edad de Oro y representa una época pasada en los cómics. Su importancia radica en su papel como precursor de los héroes modernos, por ende, de Flash, quien mantuvo esa bandera desde el principio con la JSA. Y por último, de los tantos que faltan, Bart Allen, la verdadera juventud y legado familiar. También conocido como Impulso, es el nieto de Barry Allen y representa la próxima generación de velocistas, donde se centra su historia como héroe en la exploración de su propio legado familiar mientras se convierte en un héroe hecho y derecho. Pero donde está todo lo bueno también existe lo malo. El Flash Reverso es conocido por ser parte fundamental de la historia del personaje y sin dudas uno de los mejores villanos que tiene la editorial. El origen del Flash Reverso se relaciona directamente con la conexión simbólica de los opuestos. Ambos representan algo distinto en la misma cara de una moneda. Edward Wayne es un historiador criminal del siglo XXV obsesionado con Flash y utiliza su tecnología futurista para adquirir los poderes del héroe, pero todo cambia cuando su admiración cambia a una obsesión desequilibrada que lo lleva a buscar una conexión y una rivalidad más cercana con su héroe. Por eso su objetivo es trastornar la vida de Barry y alterar su legado como una forma de demostrar su poder y dominio. Él encarna la amoralidad, la distorsión del legado y la corrupción de la identidad, utilizando su velocidad y conocimiento temporal para sus propios fines egoístas. Es el antagonista que desafía y amenaza la moralidad y la justicia que defienden los Flash, es la oscuridad de la utilización de la Speed Force. Su existencia y oposición a Flash representan la necesidad de ese contrapeso y equilibrio en el universo DC, tanto como resultado de que las fuerzas negativas y destructivas dan a su vez el ejemplo de que las fuerzas positivas son el verdadero camino. El Flash Reverso es muy poderoso, pero a la vez es un hombre que lo motiva su fragilidad de la identidad, la dualidad y oposición. Sin dudas, un villano espectacular. Tú salvaste a tu madre, la extrañabas. Y en un acto supremo de egoísmo, hiciste añicos a la historia como un común aficionado, convirtiendo el mundo en un infierno viviente a solo momentos de la destrucción. Y yo soy el villano.
Flash es un gran héroe porque ese simbolismo de su legado constante y sus valores lo avalan. Más allá de su poder casi místico, divino y desafiante para la física que resalta la importancia en el multiverso de DC, el legado del heroísmo y su significación es más fuerte. El hecho de que siempre haya un Flash enfatiza la noción de que la fuerza de la velocidad, la Speed Force, es una fuerza cósmica trascendente que está más allá de la realidad convencional. Los velocistas y la palabra Flash, con ese rayo en el pecho, personifica la idea de que cualquiera puede convertirse en un héroe, de dejar una huella, de inspirar a superar lo que a veces nos trasciende y de defender siempre los valores que nos representan en nuestra identidad, lo que nos enseñaron desde niños. Flash es más que solo un personaje poderoso que maneja una ubicación divina en el multiverso, sino un héroe que su paradoja constante y su luz es necesaria siempre en el universo de DC. Flash es ese rayo de luz en la oscuridad para hacerle saber al universo que aún hay esperanza.